Si alguna vez sientes que la tierra misma arde bajo tus pies, que el aire se espesa con un aliento metálico y caliente, no mires hacia el cielo buscando ayuda. Mira al suelo, busca tus propias cenizas. Mi nombre es Javier. Esta es una historia que ocurrió hace ya muchos años, en las alturas indómitas de los yungas bolivianos. Un lugar donde el cielo parece tocar la tierra y las leyendas se entrelazan con la realidad de una forma que pocos forasteros pueden entender. Yo era apenas un muchacho, casi un hombre, cuando todo el infierno se desató. Corrían los primeros años del 2000 y la vida en la hacienda de mi tío era dura, pero simple. Se trabajaba de sol a sol y las noches eran para el silencio y el descanso. Mi tío, un hombre de pocas palabras y mirada profunda, siempre me advertía sobre ciertas cosas que habitaban las montañas. No eran pumas ni cóndores. Eran presencias, sombras de un mundo antiguo. Recuerdo que una tarde, mientras ayudábamos a arrear el ganado que pastaba cerca de la serranía, mis ojos se toparon con algo que nunca antes había visto. Allá arriba, suspendida sobre uno de los picos más escarpados, había una esfera de luz amarillenta. No era el sol que ya se ponía. No era una linterna que flotaba, era una luz extraña, casi líquida, que palpitaba con una vida propia. Se lo señalé a mi tío con la emoción y la curiosidad de la juventud. Él se detuvo en seco, el machete que llevaba en la mano cayó con un golpe sordo en la tierra húmeda. Su rostro se puso blanco, la piel curtida por el sol andino se tensó como un tambor. Susurró con una voz que nunca le había escuchado: la llama maldita, Javier, es el tesoro maldito. Marca la riqueza. Sí, pero consume el alma y el cuerpo de quien la mira de cerca. No te acerques, no la busques. Mi tío creía en esas cosas, en las almas errantes, en los duendes de la mina, en la Pachamama. Yo, un joven citadino que venía a ayudarle en las vacaciones, me reía por dentro de sus supersticiones. Una bola de luz, quizás un truco del aire, un reflejo. No le di importancia. Mi mente estaba en las novillas que se habían separado del rebaño, pastando demasiado alto en la montaña. Eran el sustento de la hacienda, había que buscarlas. Al día siguiente, contra la explícita advertencia de mi tío, decidí subir a la sierra. El sol de la mañana era frío y cortante, pero el aire estaba extrañamente denso, pesado, como si una tormenta invisible se estuviera questiendo. El silencio de la montaña era absoluto, un silencio que no era paz, sino una ausencia, como si todo ser vivo hubiera huido. Cada paso que daba sobre las piedras sueltas y la vegetación rala resonaba de forma exagerada, y sentía un escalofrío en la nuca, esa sensación inconfundible de estar siendo observado, de ser la única presa en un campo abierto. El ascenso fue difícil, la altura me fatigaba y la atmósfera se tornaba más opresiva a cada metro. Finalmente llegué a un claro donde el pasto se hacía más denso. Y allí la vi, una de las novillas que buscaba, tendida en el suelo, muerta. Mi corazón se apretó de inmediato. No había señales de ataque de ningún depredador, ninguna herida visible. Me acerqué con cautela, el olor era extraño. No era el olor dulzón de la carne en descomposición normal. Era un hedor químico, metálico y a la vez como a carne quemada. Cuando estuve lo suficientemente cerca, mis ojos no podían creer lo que veían. El cuero del animal estaba chamuscado, como si hubiera sido expuesto a un calor inmenso, pero sin llama. Y lo más perturbador, la carne de la novilla estaba cocida, completamente cocida desde adentro hacia afuera, pero sin que el exterior se hubiera consumido. Y no había moscas, ni una sola mosca en un animal muerto en medio del campo. Era antinatural. Un zumbido vaco, apenas perceptible al principio, comenzó a vibrar en el aire o quizás en mis huesos. El sonido creció. Se hizo más eléctrico, más intenso, como si 1000 abecas metálicas volaran a mi alrededor. El aire se volvió insoportablemente caliente, un calor seco y asfixiante que me quemaba las fosas nasales. Instintivamente levanté la vista y entonces la vi. Era la luz maldita. No era una simple bola de energía. Era una esfera. Una esfera perfecta de metal líquido, incandescente, pulsante con una energía que no parecía de este mundo. Flotaba a unos pocos metros de mí, silenciosa a pesar del zumbido que me ensordecía. Su superficie cambiaba de color, del amarillo intenso a un naranja rojizo, como si un sol diminuto hubiera caído del cielo y ahora respirara frente a mí. El calor era tan abrumador que sentí que mi piel se encogía, mis ojos lagrimeaban por la sequedad y la luz brutal. Me quedé paralizado, mis piernas no respondían, mi mente se vació de todo pensamiento, excepto el terror puro. Era una entidad, lo supe en ese instante, una entidad silenciosa y mortal. El zumbido se intensificó, atravesando mi cráneo, mis dientes, mis huesos, y el calor, Dios mío, el calor. Sentí que me quemaba por dentro, una combustión interna que no producía fuego visible, pero consumía mi ser. Mis pulmones se negaban a trabajar. No sé cuánto tiempo pasó.
un segundo, una eternidad. Mis instintos de supervivencia finalmente se impusieron al miedo. Retrocedí, tropecé, caí, me levanté arrastrándome sin quitar los ojos de la esfera infernal que me observaba. Era imposible ver si tenía algún tipo de ojo, pero la sentía. Sentía su atención, su frío, calculado examen. Comencé a correr ciego, desesperado, sin rumbo fijo, el zumbido perforando mi alma, el calor pegado a mi piel como un sudario ardiente. Corrí sin parar hasta que mis piernas cedieron y me desplomé, vomitando en el suelo de la montaña, mi garganta quemada, mis ojos ardiendo. Cuando mi tío me encontró varias horas después, yo estaba en un estado lamentable. Fiebre altísima, delirando, la piel roja y tirante. Me llevó a la hacienda donde mi abuela, una curandera sabia, intentó aliviar mis males con hierbas y rezos. Nada funcionaba, la fiebre no bajaba. Sentía que mi cuerpo me abandonaba, que algo me consumía desde el interior. Los días se convirtieron en semanas de agonía. Mi pelo comenzó a caerse a puñados, mechones enteros en la almohada en mis manos hasta que quedé completamente calvo. Mis uñas, una a una, se volvieron negras, se pudrieron y se desprendieron con un dolor punzante e insoportable. Era un espectáculo grotesco. Todos pensaron que moriría, pero no lo hice. Sobreviví, pero no salí ileso. Cuando mi cabello volvió a crecer, era blanco, completamente blanco como la nieve de las cumbres, y mi piel, antes bronceada por el sol andino, se volvió pálida y enfermiza. Mi tío me miraba con tristeza, con la certeza de que la luz maldita me había marcado, había succionado una parte de mi esencia. Hasta el día de hoy, si se aventura a subir a esa parte de la sierra, encontrará el lugar donde la novilla murió, donde yo vi a esa cosa. Es un círculo perfecto de tierra estéril. Nada crece allí, ni una hierba, ni una flor. Es un parche de muerte en medio de la vida exuberante de la montaña. La tierra está seca, como si el alma le hubiera sido arrancada, como a mí. No importa lo que escuches, no respondas. No abras la puerta, y por el amor de Dios, no mires a los ojos a lo que sea que esté afuera. Mi nombre es Mateo. Esta historia no es de hace mucho tiempo, pero parece que sucedió en otra vida. Pasó hace unos 3 años en el corazón de la Pampa Argentina, cerca de un lugar perdido que llamábamos Estancia El Silencio, donde el monte nativo se tragaba los campos de maíz en el horizonte. Era una época de cosecha, y el sol quemaba sin piedad, pero lo que realmente nos quemó, lo que nos marcó para siempre, no fue el calor. Fue el miedo. Yo había llegado a la estancia de mi tío Roberto por una temporada, buscando un poco de aire fresco y trabajo duro que me sacara de la rutina de la ciudad. Nunca imaginé que el aire fresco del campo traería consigo un olor a podredumbre que no era de la tierra, ni que el trabajo duro sería una carrera desesperada por sobrevivir. Los campos de maíz se extendían interminables, un océano verde que se mecía con el viento, susurrando secretos antiguos. Al final de ese mar de tallos se alzaba el monte, una pared densa de árboles retorcidos y sombras perpetuas, un lugar al que ni el capataz, Ricardo, un hombre curtido por años de sol y trabajo, se atrevía a entrar sin necesidad. Ricardo era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos guardaban historias que la boca no se atrevía a contar. Desde el primer día me advirtió sobre el monte. Dijo que tenía sus propios moradores, cosas que se escondían en la oscuridad, que preferían el silencio, pero a veces, muy a veces, les gustaba jugar. Yo, joven e inocente, lo tomé como una superstición de viejo, hasta que escuché la primera voz. Estábamos reparando una cerca a pleno sol, el sudor nos corría por la frente, cuando un grito fino, inconfundible, cortó el aire denso. Era la voz de una niña pequeña llamando a su padre. Ricardo se detuvo, el martillo a medio levantar. Sus ojos se clavaron en la dirección del monte, luego en mí. No hay niños aquí, me dijo con voz ronca. Pero la escuchaste, ¿verdad, Ricardo? Era la voz de tu hija. Él negó con la cabeza, una sombra cruzó su rostro curtido. Mi hija está en la ciudad, Mateo, con su madre. Esa no es ella. Luego vino el susurro, mi tío Roberto, llamándome por mi nombre, Mateo. Su voz era clara, como si estuviera justo detrás de mí, pero mi tío estaba a más de 1 kilómetro en la casa principal, ocupado con la contabilidad. Me giré confundido, esperando verlo salir de entre los maizales, pero no había nada. Solo el viento silbando entre las hojas secas, un sonido que de repente me pareció menos natural, más artificial. Como si el viento intentara imitar un idioma. Ricardo me explicó entonces, con una calma que me dio más escalofríos que cualquier grito, que el monte tenía sus formas. Que había cosas que imitaban las voces humanas, que se alimentaban del miedo y de la desorientación. Las llamaban, en voz baja, casi temerosas, la voz del monte.
Decían que podían robarte el alma con solo escucharlas, que te atraían hacia la oscuridad y nunca más se te volvía a ver. Al principio pensé que era una fábula para asustar a los nuevos, pero los episodios se volvieron cada vez más frecuentes, más personales. A veces, mientras trabajábamos en los campos, escuchaba a mi madre llamarme, con una urgencia que me hacía el corazón un nudo en el pecho. Mateo, hijo, ven. Era tan real, tan cargada de la preocupación que solo una madre puede sentir. Pero mi madre vivía a cientos de kilómetros, y no había forma de que estuviera allí. Ricardo también escuchaba la voz de su esposa, el mismo llamado apremiante, que lo dejaba pálido y tembloroso, aferrándose al crucifijo que llevaba al cuello. El ganado comenzó a desaparecer. Primero una ternera, luego 2 novillos, sin dejar rastro, solo un inquietante silencio en los corrales donde antes había ruido y vida. El aire se volvió pesado, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. La noche traía consigo un manto de inquietud que se colaba bajo la piel, una sensación constante de ser observado, de que algo nos acechaba desde la oscuridad impenetrable del monte, esperando su momento. Los maizales, que de día eran un campo de trabajo, de noche se transformaban en un laberinto amenazante, lleno de sombras y susurros. Una tarde, casi al anochecer, la cosechadora se atascó. La maquinaria vieja y ruidosa había cedido en el peor lugar posible, justo en el límite del maizal con la boca negra del monte. Ricardo y yo estábamos allí intentando liberar una de las cuchillas, la luz del sol desvaneciéndose rápidamente, tiñendo el cielo de naranjas y morados apocalípticos. Un olor extraño, a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto, empezó a impregnar el aire. El viento dejó de soplar. El silencio se hizo total, tan absoluto que dolía en los oídos. Se sentía como si todo el monte nos estuviera escuchando, conteniendo la respiración con nosotros. Entonces, el primer sonido. Un crujido seco como el de una rama bajo un peso antinatural que venía del corazón del maizal, justo donde se unía con la espesura. Ricardo levantó la cabeza de la maquinaria, sus ojos fijos en el punto de origen del sonido. ¿Viste algo, Ricardo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no respondió, solo se quedó inmóvil, tenso, como un animal que presiente un depredador. El crujido se repitió más cerca esta vez, y luego un nuevo sonido, como el raspado de algo pesado y huesudo arrastrándose entre los tallos. Los maizales se movían, no por el viento, sino por una presencia que se abría paso entre ellos. Escuché mi propia voz, clara, cristalina, pero desprovista de emoción. La frase que había dicho a Ricardo esa misma mañana. No olvides el aceite, Mateo, dijo la voz. Mi sangre se heló. Era mi voz, sí, pero no era yo. Luego una risa. Vaca gutural que se transformaba en el lamento de un niño, luego en el ladrido de un perro. Y finalmente la voz de mi tío Roberto. Mateo, apúrate, se está haciendo tarde, dijo con una familiaridad escalofriante, esa voz grave y afectuosa que siempre lo caracterizaba. Pero esta vez sonaba hueca, distorsionada por algo que no era humano. De la penumbra del maizal, justo donde la oscuridad se hacía casi total, emergió, primero la silueta, un dibujo antinatural contra la luz moribunda. Era pálida, tan pálida que parecía absorber la poca luz que quedaba, y esquelética, un armazón de huesos cubierto apenas por una piel tensa y enfermiza. Se movía con una contorsión grotesca, una especie de andar arácnido. Sus largas extremidades doblándose en ángulos imposibles, como una araña gigante que se hubiera parado en 2 patas. Su cabeza, extrañamente, era humana, o al menos lo parecía, pero el rostro. El rostro tenía una sonrisa fija, ancha, que se extendía de oreja a oreja, revelando unos dientes amarillentos y desiguales. No era una sonrisa de alegría, sino una mueca de agonía o de burla eterna. Vacía de cualquier emoción que no fuera un horror primordial. Sus ojos, profundos y sin brillo, nos miraban directamente sin parpadear. La criatura levantó una de sus extremidades, larga y delgada como una rama seca, y señaló hacia nosotros. No era un dedo lo que se extendía, sino una garra huesuda. Y entonces escuché a Ricardo gritar un grito de puro terror. «¡Corre, Mateo! ¡Corre al demonio!». Él me empujó con una fuerza desesperada. No tuve que pensarlo. Corrimos como nunca antes en nuestras vidas, el corazón martillando en el pecho, el aire quemándonos los pulmones. Detrás de nosotros podíamos escuchar el sonido inconfundible del raspado, del arrastre de la criatura y esa risa gutural mezclada con las voces que nos llamaban. «Mateo, te tengo», decía mi propia voz, pero era la voz del monstruo. «Ricardo, amor mío, abre la puerta», imploraba la voz de su esposa, ahora más cerca. Demasiado cerca, no miré atrás, no podía. Sentía su aliento frío en la nuca, podía casi escuchar el crujido de sus articulaciones persiguiéndonos a través del maizal. Llegamos a la sede de la estancia, la casa principal, en un estado de pánico absoluto.
La puerta de madera se cerró con un golpe sordo y Ricardo le pasó el cerrojo, luego arrastró un viejo ropero frente a ella, mientras yo me quedaba cadeando apoyado contra la pared, intentando asimilar lo que acabábamos de ver. La noche era un pozo de tinta afuera y la casa parecía una balsa frágil en un océano de oscuridad y terror. El silencio duró solo unos minutos, luego comenzaron los sonidos. Primero un suave raspado contra la madera de la puerta, un arañazo apenas perceptible. Después escuchamos los pasos, lentos, deliberados, arrastrados, rodeando la casa. La criatura estaba afuera, y luego las voces. Mateo. ¿Estás adentro? Era la voz de mi tío Roberto, perfecta, con esa ligera tos que tenía por las mañanas. Abre la puerta, Ico, necesito que me ayudes con el motor. Ricardo se aferró a su crucifijo, sus nudillos blancos. No es él, Mateo, no es él. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, rítmicos, y la voz de mi tío se volvió más impaciente, más extraña. Su tono cambió, se volvió más grave, más áspero. Mateo, estás sordo. Abre esta maldita puerta. Luego se escuchó un llanto desgarrador, el llanto de una mujer. Ricardo, soy yo, déjame entrar, por favor, el frío me está matando. Era la voz de la esposa de Ricardo, un lamento tan convincente, tan lleno de dolor y desesperación que Ricardo se lanzó hacia la puerta, sus ojos inyectados en sangre. No, Ricardo, le grité, tirando de él con todas mis fuerzas. No es ella, es la cosa. Pasamos la noche en ese infierno, acurrucados en un rincón, escuchando las voces de nuestros seres queridos, las voces de nuestros recuerdos, distorsionadas por la burla de aquella criatura infernal. Imitaba mis propias preguntas, mis súplicas, mis frases dichas el día anterior. Repetía los nombres de nuestros familiares, mezclaba risas guturales con gemidos que parecían sacados del averno. Oíamos el crujido de sus patas contra las paredes de la casa, su respiración siseante cerca de las ventanas, como si estuviera olfateándonos, probándonos, esperando el momento de nuestra rendición. El sol asomó finalmente por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo que nunca me pareció tan amenazante. Con la luz del día los sonidos cesaron. La criatura se había ido, pero su presencia, su sombra se quedó. Ricardo, un hombre que parecía inquebrantable, se quebró esa mañana. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos. Anunció que se iba, que no podía quedarse un día más en esas tierras malditas. Mi tío Roberto, al escuchar nuestro relato, al ver el terror en nuestros ojos, y después de días de encontrar más y más ganado desaparecido sin explicación alguna, tomó una decisión drástica. Vendió la estancia al silencio. Aceptó una oferta ridícula, solo para deshacerse de ella, para huir de esa presencia que se negaba a abandonar esas tierras. Nadie que yo conozca volvió a esas profundidades de la pampa. Nadie se atreve, y yo todavía escucho esas voces, en el susurro del viento, en el silencio de la noche, incluso en el murmullo de la ciudad. Siempre me pregunto qué habría pasado si hubiéramos abierto la puerta, qué sonrisa habría esperado al otro lado. A veces siento su mirada, esos ojos profundos y vacíos, y su sonrisa fija, tan cerca, tan ineludible. Y sé que aunque huyamos esa cosa, la voz del monte nunca nos dejará del todo. Ellos pedían permiso para entrar, pero ya estaban dentro. Los vi, y lo peor es que ellos también me vieron a mí. Mi nombre es Mateo. Esta historia no es un cuento, no es una leyenda urbana que alguien inventó. Esto realmente me pasó. Fue hace unos 2 años, en el invierno de 2022, en la provincia de Mendoza, Argentina, en una zona remota de las sierras, donde el asfalto termina y la civilización parece desaparecer por completo. Yo trabajaba para una compañía de internet, instalando fibra óptica en lugares donde ni siquiera el viento se atrevía a soplar. La mayoría de las veces era un trabajo monótono, rutinario, pero este día, el destino me tenía reservada una experiencia que me arrancaría el sueño por el resto de mi vida. Me habían asignado una instalación en una estancia llamada Las Tinieblas. Solo el nombre ya te daba escalofríos, como si el lugar mismo intentara advertirte de su oscuridad. Conduje durante horas, dejando atrás pueblos fantasma y la escasa huella humana. El paisaje se volvía cada vez más inhóspito, las montañas se alzaban como gigantes sombríos y el cielo plomizo amenazaba con una tormenta de nieve. La señal del celular, por supuesto, murió a kilómetros de la estancia. Estaba solo, completamente solo en ese vasto y desolado territorio. El camino de ripio se transformó en una huella apenas discernible, flanqueada por arbustos secos y cardos que raspaban la carrocería de mi camioneta. Un silencio aplastante me envolvió, no el silencio pacífico del campo, sino uno denso, opresivo, donde el único sonido era el crujido de la grava bajo mis neumáticos y mi propia respiración. No escuchaba pájaros, ni grillos, ni el mugido lejano de alguna vaca. Nada. Era como si la vida misma hubiera huido de ese lugar.
Finalmente, tras lo que parecieron siglos, vi la estancia. Era una edificación antigua de adobe y madera, con un techo a dos aguas que parecía encorvarse bajo el peso de los años. Las ventanas eran ojos vacíos y oscuros, como si la casa estuviera muerta. No había luces encendidas, ni un solo animal a la vista. Ni perros, ni gatos, ni caballos, que son lo más común en una estancia. Solo el viento, que empezaba a silbar una melodía lúgubre entre los árboles pelados. El aire era pesado, helado, y un olor a tierra mojada y algo más. Algo indescifrable, quizás a moho antiguo o a algo que se descomponía lentamente, se colaba por las ventilas de mi camioneta. Me vaqué sintiendo un escalofrío que no era solo por el frío. La camioneta se veía diminuta y vulnerable frente a la inmensidad gris del paisaje y la casa silenciosa. Caminé hacia la puerta principal, que estaba hecha de madera maciza y parecía estar sellada por el tiempo. No había timbre, así que golpeé con los nudillos. El sonido seco resonó en el silencio, un eco que parecía burlarse de mi presencia. Esperé, el corazón latiéndome con una fuerza inusual en el pecho. Después de lo que parecieron minutos, la puerta se abrió lentamente, chirriando como un lamento. Un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje de gaucho pulcro, se asomó. Su cabello blanco estaba peinado con esmero y su rostro, aunque arrugado por la edad, era sereno, casi impasible. Era don Ernesto. Sus ojos, sin embargo, eran de un azul pálido, casi translúcidos, y había algo en ellos que no me gustó. Una quietud extraña, una ausencia. Buenas tardes, don Ernesto. Soy Mateo, el técnico de internet, le dije, intentando sonar profesional y tranquilo. Aunque por dentro mis nervios eran un nudo. Adelante, joven. Lo estábamos esperando, respondió con una voz suave, pero que resonó extrañamente en el umbral. No era una voz con la calidez típica de un anciano de campo, era fría, como si no viniera de un ser vivo. Me tendió una mano. La mía se encontró con la suya y sentí un frío intenso, más allá de lo normal. Sus manos estaban heladas, como si estuviera muerto o recién sacado de un frigorífico. La sensación me revolvió el estómago. Retiré mi mano con un disimulado tirón. Entré a la casa. El interior era aún más lúgubre que el exterior. Las cortinas estaban corridas, bloqueando cualquier rayo de luz. El aire era viciado y pesado, con el mismo olor indescriptible de afuera, pero más concentrado. Había muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando ser despertados. Don Ernesto me indicó dónde necesitaba la instalación. Era en el segundo piso, en un pequeño estudio que daba al patio trasero y a un monte de árboles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tendría que subir al techo para instalar la antena parabólica. Mientras subía la escalera de madera, noté algo. Don Ernesto no hacía ruido. Sus pasos eran imperceptibles. Era como si flotara en el techo. El viento helado me golpeó con fuerza. Me puse a trabajar intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero la belleza del paisaje no lograba calmar mi ansiedad. La soledad se sentía, observándome, como si cada árbol, cada piedra tuviera ojos. Mientras ajustaba el último tornillo, mis ojos se posaron en la orilla del monte, a unos 200 metros de la casa, y fue entonces cuando lo vi. Una figura, alta, demasiado alta, y delgada desproporcionadamente, estaba de pie inmóvil entre las sombras cada vez más largas de los árboles. No pude ver su rostro porque no tenía uno, o si lo tenía era tan liso y sin rasgos que la distancia y la poca luz lo hacían parecer una lámina de piel estirada. Era una silueta oscura, un hueco en la realidad. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helado, la herramienta a medio apretar. Pensé que era una ilusión, un truco de la luz o del cansancio. Parpadeé, froté mis ojos, pero la figura seguía allí inmutable. Entonces comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba, y no hacia un lado, sino directamente hacia la casa. Su movimiento era antinatural, no era el paso de un humano. Era como si sus extremidades se torcieran y se estiraran de forma imposible, sin articularse como deberían. Cada zancada, si es que se podía llamar así, cubría una distancia absurda, como si se teletransportara un poco cada vez, pero de una manera fluida, escalofriante. No era una persona, era otra cosa. Un escalofrío de pánico puro me recorrió la espalda. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca y apretada. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el taladro. Me obligué a terminar el trabajo, mis ojos pegados a esa cosa en el monte. Se acercaba lentamente, inexorablemente. Era como ver una pesadilla cobrar vida a plena luz del atardecer. Cuando terminé, bajé del techo tan rápido como mis piernas me lo permitieron, tropezando varias veces. Entré al estudio, cerrando la ventana con un golpe seco.
Mi respiración era errática. Necesitaba terminar el resto del trabajo y salir de allí, lo más rápido posible. Bajé a la sala donde don Ernesto me esperaba para firmar el papeleo, pero el don Ernesto que encontré no era el mismo que me había recibido. Estaba sentado en un viejo sillón de terciopelo, la espalda recta, las manos apoyadas en sus rodillas, pero su cabeza estaba echada hacia atrás y sus ojos estaban completamente en blanco, las pupilas desaparecidas. Solo el blanco lechoso visible. Su boca estaba abierta y de ella salía un murmullo grave como un coro de voces ahogadas. El hedor era más fuerte ahora, a putrefacción, a algo que se estaba descomponiendo. Mis vellos se erizaron. Don Ernesto le dije con voz temblorosa apenas un susurro. Él no me respondió, su cuerpo se sacudió ligeramente y el murmullo se intensificó, volviéndose más claro, más inteligible. Ellos piden para entrar, susurró. Pero no era su voz. Era una cacofonía de voces superpuestas, graves y agudas, masculinas y femeninas, todas pronunciando esas tres palabras. Sus manos, antes inmóviles, comenzaron a temblar y sus dedos se extendieron, retorciéndose de una manera horrible. El traje inmaculado ahora parecía mocado, oscuro en algunas partes, como si hubiera estado bajo el agua. Su piel, antes serena, se veía grisácea, casi cenicienta. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Retrocedí tropezando con una alfombra. No había lógica en esto, no había explicación. Era una manifestación de horror puro. Esa cosa que vi afuera, el don Ernesto poseído, el coro de voces, esto no era un trabajo de internet, esto era una trampa. Salí corriendo de la casa, la puerta principal chirriando detrás de mí, mi camioneta. Necesitaba llegar a mi camioneta. La oscuridad de la noche caía rápidamente y cada sombra parecía esconder algo. El viento aullaba ahora con furia, como si la estancia misma gritara. Abrí la puerta de mi camioneta de un tirón, la llave en el encendido, mis manos temblando tanto que apenas pude girarla. El motor tardó en arrancar, cada segundo una eternidad. Miré por el espejo retrovisor, y ahí estaba. La figura alta, sin rostro, no ya en la orilla del monte, sino justo detrás de la casa, a unos pocos metros. Pero ahora no se deslizaba. Corría hacia mí con una velocidad y agilidad imposibles. Sus extremidades se extendían y contraían de forma grotesca, sus rodillas y codos doblándose hacia atrás, su cuerpo encorvado, bajo, sus manos y pies golpeando la tierra con fuerza. Se movía como una araña gigante, un insecto grotesco y desarticulado, sus movimientos frenéticos y erráticos. Cada paso era un brinco largo, cubriendo el suelo a una velocidad vertiginosa. El horror me paralizó por un segundo. Los ojos de la cosa, si es que tenía ojos, me miraban fijamente, atravesándome el alma. Supe que me había visto, y sabía que venía por mí. Pisé el acelerador a fondo, la camioneta patinando en el ripio. No miré atrás. Solo seguí conduciendo, la imagen de esa criatura persiguiéndome, grabada a fuego en mi mente. Podía sentir su presencia, su aliento frío en mi nuca, la certeza de que estaba justo detrás de mí, aunque no la viera en el espejo. El motor ruquía, el polvo volaba. No paré hasta que la luz de un lejano pueblo apareció en el horizonte y el miedo empezó a transformarse en un temblor incontrolable. Llegué al pueblo más cercano, que estaba a 1 hora de la estancia, y busqué al primer policía que encontré. Intenté contarle lo que había pasado, pero las palabras se me atoraban en la garganta, saliendo en balbuceos incoherentes. Solo pude describir la estancia, la figura, don Ernesto. Pensaron que estaba en shock, que había visto algo que me había desorientado. Al día siguiente llevaron mi testimonio a la comisaría principal, hicieron llamadas, y lo que descubrieron me dejó destrozado. Don Ernesto había fallecido 3 días antes de mi visita. Murió de causas naturales, según los vecinos que fueron interrogados. Lo encontraron sin vida en su sillón en la estancia Las Tinieblas, completamente solo. Su funeral se había celebrado el día anterior. La noticia me golpeó como un rayo. Entonces, ¿quién me recibió? ¿Qué era lo que estaba dentro de la casa? ¿Qué era esa cosa que me persiguió? Nunca más volví a la compañía de internet. Pedí la vaca al día siguiente. No podía volver a salir a trabajar solo. Cada sombra, cada silencio me recordaba lo que había visto. Las pesadillas eran constantes, con esa figura sin rostro y el coro de voces en mi cabeza. Un mes después, estaba limpiando mis herramientas, intentando volver a la normalidad, aunque la normalidad ya no existía para mí. Abrí mi caja de herramientas, la misma que llevé a la estancia, y en un compartimento lateral, escondido entre un destornillador y un alicate, encontré algo. Un pequeño fragmento de hueso y un mechón de cabello canoso y fino. Ambos estaban helados al tacto. El golpe seco en la puerta resonó en el silencio mortal de la noche y luego, mi propia voz suplicando desde afuera. Mi nombre es Juan.
Esta historia ocurrió hace unos años en una de las fincas más apartadas de los Andes colombianos, cerca de un lugar al que los lugareños llaman el Paso del Ánima. Fue una experiencia que me arrancó el velo de la realidad, mostrando una oscuridad que ni siquiera mi mente más pesimista habría podido concebir. Trabajo instalando bombas solares en zonas rurales. La mayoría de las veces el trabajo es duro pero gratificante. Aquella vez me acompañaba Ricardo, un joven fuerte y con nervios de acero, o al menos eso creía yo hasta ese momento. La finca a la que nos dirigíamos era inmensa, perdida entre montañas y selva densa casi inaccesible. La carretera terminaba en una trocha que se volvía un camino de herradura y de ahí era monte puro por horas. El propietario, un señor de la capital, nos había contactado para modernizar el sistema de agua en una parte remota de su propiedad. Desde el primer momento en que pusimos un pie en ese terreno algo se sintió diferente. El aire era pesado, denso, con una humedad que calaba los huesos y un olor persistente a tierra mojada y algo más. Algo putrefacto que flotaba intermitentemente en la brisa. El encargado de la finca, un viejo indígena de nombre Don Enrique, nos recibió con una mirada que ya lo había visto todo. Era un hombre parco de palabras, pero sus ojos contaban historias de siglos. Cuando le explicamos que iríamos al Paso del Ánima para instalar las bombas, su rostro se contrajo. Fue un gesto fugaz pero cargado de un temor ancestral. Nos advirtió en un español que se mezclaba con su lengua nativa sobre la sombra larga. Dijo que no le gustaban las máquinas, que le molestaba el ruido de los motores y el progreso. Que era una criatura del monte, una guardiana de la oscuridad que imitaba las voces de las personas para atraer a sus víctimas y que luego las desollaba y las colgaba de los árboles. Ricardo se rió con nerviosismo. Yo forcé una sonrisa. Don Enrique no se inmutó. Solo añadió que la sombra larga era muy alta, esbelta, y que sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Nos deseó suerte con una seriedad que eliminó cualquier rastro de nuestra incredulidad. El Paso del Ánima estaba aún más adentro. Un cañón estrecho donde la vegetación era tan densa que apenas dejaba pasar la luz del sol. El olor a podredumbre se hizo más fuerte aquí, una mezcla nauseabunda de humedad, ocas en descomposición y algo animal, algo muerto. Instalamos un barracón improvisado con láminas y madera para pasar la noche. La tarde caía rápida en ese rincón del mundo. El sol se escondía detrás de los picos como si temiera asomarse demasiado. El silencio era casi doloroso, solo roto por el zumbido de los insectos y el croar distante de ranas. Pero incluso esos sonidos parecían amortiguados, como si una manta pesada cubriera el mundo. Mientras cenábamos la primera noche, una cena fría de enlatados y pan, escuchamos algo. Un crujido en la maleza circundante. Podría haber sido cualquier cosa, un animal del monte, un venado, un cabalí, pero la piel se me erizó. Ricardo también lo escuchó, lo vi en sus ojos. Intercambiamos una mirada. Nadie dijo nada. El silencio después fue aún más tenso. Parecía que el aire mismo nos escuchaba, que cada respiración era demasiado ruidosa. Apagamos las linternas temprano para ahorrar batería y nos metimos en nuestros sacos de dormir. El agotamiento del día debería habernos noqueado, pero la atmósfera era opresiva, sofocante. Sentía como si una presencia invisible se cerniera sobre nuestro refugio. Justo cuando estaba a punto de caer en un sueño ligero, algo golpeó el barracón. No fue un golpe suave ni accidental. Fue un golpe sordo y pesado en la lámina trasera. Mi corazón dio un salto mortal. Ricardo se incorporó de golpe. Nos quedamos inmóviles escuchando. Luego otro golpe y otro, más fuertes, como si algo grande estuviera palpando la estructura. Escuchamos un sonido, un rasguño largo y áspero en el metal, como uñas gigantes o garras arrastrándose por el techo. El miedo se apoderó de mí con una fuerza que nunca antes había experimentado. Un miedo primario, ancestral. De repente una voz que heló la sangre en mis venas. Era mi propia voz, un grito ahogado. Juan, ayúdame, estoy aquí afuera. Ábreme, Juan. Ricardo cadeó a mi lado. Sus ojos estaban fijos en la puerta improvisada. Esa no era mi voz, esa era la voz que yo escuchaba en mi cabeza. Una imitación grotesca y distorsionada, pero inconfundiblemente mía. El ser afuera continuó, con mi voz suplicante. Estoy herido, Juan, por favor, tengo frío, no puedo entrar. Mi mente luchaba por procesar lo que mis oídos escuchaban. Sabía que estaba dentro del barracón. ¿Quién estaba afuera? La voz se hizo más gutural, más desesperada, más inhumana. La puerta de madera y lámina empezó a crujir. Un empujón fuerte la dobló un poco hacia adentro. El sonido de la madera rompiéndose, la lámina gimiendo. El pánico me inundó. Agarramos los palos de madera que usábamos como soporte para las herramientas. No teníamos armas, solo una linterna y la esperanza de que la puerta resistiera. El ataque a la puerta se intensificó. Golpes secos, repetitivos y violentos que hacían temblar todo el barracón.
El travesaño que habíamos puesto para asegurar la puerta empezó a ceder. Crack, el sonido fue ensordecedor, la madera se partió y un trozo cayó al suelo, la puerta se abrió un poco y por la rendica vi algo, no era una persona, era una sombra, una masa oscura y maleable de una altura imposible, y esos ojos. 2 puntos amarillos brillantes que me observaban desde la oscuridad exterior, brillaban con una inteligencia maligna. Ricardo gritó, no la dejes entrar, Juan, mierda, no la dejes entrar. Con una fuerza desesperada empujamos contra la puerta. Logramos ponerle el machete y una palanca para hacerla más resistente. El ser afuera gimió un sonido que era una mezcla de mi voz y un gruñido bestial. Un gemido que se arrastró por el aire y se metió en nuestros huesos. Los golpes continuaron durante lo que parecieron horas, cada uno un golpe directo a nuestros corazones. El barracón temblaba con cada impacto. Finalmente la criatura pareció rendirse. Los golpes cesaron. El silencio regresó, pero no el silencio pacífico de la naturaleza, sino un silencio cargado de amenaza, de expectativa. Sabíamos que seguía ahí afuera observándonos. No pudimos dormir. Pasamos el resto de la noche abrazando nuestros palos y machetes, escuchando cada sonido, cada crujido del bosque. El amanecer llegó lento y pálido, tiñendo el cielo de un gris enfermizo. Con la primera luz del día salimos del barracón. La puerta estaba casi destrozada, las láminas dobladas y rasgadas, la madera astillada. Era una prueba irrefutable de lo que había ocurrido. Caminamos con cautela, cada sombra un posible enemigo, cada sonido un latido del corazón acelerado. El olor a podredumbre era ahora casi insoportable. Teníamos que terminar el trabajo. Habíamos prometido al propietario y necesitábamos el dinero. La idea de pasar otra noche allí era impensable. Mientras trabajábamos instalando los paneles solares y la bomba, la sensación de ser observados era palpable. No era una paranoia, era una presencia. Sentía el frío en mi nuca, como si unos ojos invisibles me perforaran la espalda. Ricardo estaba pálido, sus movimientos eran torpes y erráticos. A cada rato se volteaba esperando ver algo. El ambiente era denso, opresivo. El sol, aunque ya estaba alto, no parecía disipar la oscuridad que nos rodeaba. Era como si la luz no pudiera penetrar la atmósfera de terror que se había asentado sobre ese lugar. Estábamos a punto de terminar. Solo faltaba conectar un último cable. Ricardo estaba agachado revisando una tubería y yo le pasaba la herramienta cuando escuché un ruido, un crujido seco justo detrás de nosotros. Me giré lentamente, y ahí estaba. Era real, más grande, más aterrador de lo que don Enrique había descrito. Medía al menos 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de pelos ralos y escasos como los de un perro sarnoso. La piel que se veía entre los parches de pelo era de un color grisáceo enfermizo. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, llegando casi hasta el suelo, con manos grandes y garras que parecían cuchillas. Pero lo más aterrador eran sus ojos. 2 orbes amarillos que brillaban con una luz interna malévola y sin alma. Una luz que parecía absorber la poca luz del día. Su cabeza era pequeña para su cuerpo, más parecida a la de un animal, con un hocico corto y dientes afilados que asomaban por entre sus labios finos. Y el olor a putrefacción era abrumador. Era la criatura, la sombra larga. Se abalanzó sobre Ricardo con una velocidad inhumana. Ricardo gritó, no un grito de pánico, sino de puro horror, pura desesperación. Yo reaccioné por puro instinto, por adrenalina. Agarré una barra de metal y la lancé con todas mis fuerzas a la criatura. Le dio en el hombro y la criatura emitió un gruñido ronco, un sonido que no era humano ni animal, sino algo intermedio, algo antiguo y maligno. Esa fracción de segundo de distracción fue suficiente. Ricardo logró zafarse de sus garras y empezó a correr. Yo no me quedé a contemplar. Mis piernas se movieron solas. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. La criatura nos perseguía. Escuchaba sus pasos pesados y rápidos rompiendo ramas y hocas secas. Escuchaba su respiración ronca justo detrás de mí. Mi corazón latía tan fuerte que creí que me saldría del pecho. El terror puro me impulsaba. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía me detendría y sería mi fin. No escuché más gritos de Ricardo, lo que me heló aún más la sangre, pero no podía parar. No podía arriesgarme. Corrí a través de la densa vegetación, las espinas, rasgando mi piel, la maleza enredándose en mis pies. Caí varias veces, pero me levantaba de inmediato, sin sentir el dolor, solo la necesidad desesperada de escapar. Finalmente, después de lo que parecieron kilómetros de infierno, logramos llegar a la trocha. La criatura dejó de seguirnos. Nos quedamos allí cadeando, con los pulmones ardiendo y los cuerpos temblando incontrolablemente. La adrenalina se disipó, dejando un vacío de terror y shock. Nos miramos Ricardo y yo.
ambos pálidos con los ojos desorbitados. No necesitamos decir nada, sabíamos lo que habíamos visto. Cuando logramos llegar a la finca principal y contactar al propietario le contamos todo. Él escuchó pacientemente, pero en sus ojos vi la incredulidad. Pensó que habíamos sufrido un delirio por el calor o la soledad. Dijo que probablemente habíamos sido atacados por un animal salvaje. A los pocos días regresó al Paso del Ánima con un equipo. Reportó que todo el equipo, las bombas solares, los paneles, todo había sido destrozado. Las láminas del barracón retorcidas como si fueran papel de aluminio. Los paneles solares rotos en pedazos. Él lo atribuyó al vandalismo de algún campesino resentido o quizás a los guerrilleros que a veces merodeaban la zona. Pero Ricardo y yo sabíamos la verdad. Ningún ser humano podría haber hecho eso. Ninguna persona podría haber retorcido el metal así con esa fuerza descomunal. Nunca volvimos a ese lugar. Nunca. Y hasta el día de hoy, cada vez que escucho un ruido extraño en la noche o una voz que no reconozco, el frío regresa a mi espalda. Porque sé lo que acecha en la oscuridad. Y sé que no importa cuán lejos vayas, siempre hay lugares donde la humanidad no tiene cabida. Lugares donde el velo entre nuestro mundo y algo más antiguo y terrible es peligrosamente delgado. No te fíes de las sombras que bailan en la periferia de tu visión, porque a veces no son solo sombras. A veces te están observando, esperando el momento justo para tomarte. Mi nombre es Héctor. Esto pasó hace unos años en el campo colombiano, en las afueras de un pueblo pequeño llamado Villahermosa, en el departamento del Tolima. Una zona donde la civilización parece diluirse en la espesura de la montaña. Y las viejas creencias aún se aferran como la hiedra a las ruinas. Yo era técnico de internet y mi trabajo me llevaba a los rincones más remotos, a menudo a fincas donde el único lujo era, precisamente, una conexión con el mundo exterior. Nunca fui un hombre de supersticiones, mi lógica siempre se impuso sobre cualquier cuento de viejas hasta esa noche. Recuerdo la primera vez que fui a la finca de Doña Rosa. Era una tarde sofocante. El sol se batía a duelo con la humedad y el aire era pesado, casi pegajoso. El camino era apenas una cicatriz de tierra, roca y piedra, culebreando entre cafetales y pastizales que se perdían en la neblina perpetua de las montañas. Mi camioneta de la empresa, una destartalada Toyota Hilux, gemía con cada bache, y el polvo se colaba por las rendijas, tiñendo el aire de un color ocre que me hacía toser. La señal se perdía y regresaba, como un aliento errante, y en la radio solo se escuchaba el murmullo estático, una promesa vacía de compañía. Cuando finalmente llegué, la finca de Doña Rosa apareció como una mancha desolada en el vasto lienzo verde. Una casa vieja, de paredes blanqueadas por el tiempo, con un corredor amplio y baldosas desconchadas. Doña Rosa, una mujer menuda y arrugada, me recibió en el umbral con los ojos grandes y asustados, como si cada sombra en el patio fuese una amenaza inminente. Desde el primer instante sentí una atmósfera densa, un silencio que no era paz, sino más bien la quietud expectante de algo que acecha. Ella me llevó a la sala, donde un televisor antiguo parpadeaba con la imagen distorsionada de una telenovela. Su nieto, un niño de unos 5 años, de cabello revuelto y ojos curiosos, jugaba en el suelo con unos carritos. Es el internet, mico. Se va y viene y con este aislamiento uno se siente más solo que nunca, me dijo Doña Rosa con voz temblorosa, pero luego su mirada se desvió hacia la ventana y su expresión se endureció con un terror palpable. Pero no es solo el internet, Héctor. Hay algo más, un hombre, un andariego que ronda la casa. Lo he visto, y lo peor es que mira al niño. Yo intenté tranquilizarla, claro. Le dije que seguramente era un jornalero, alguien que buscaba trabajo o un viajero perdido. Pero ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de una convicción que me heló la sangre. No, mico, este no es de por aquí, es diferente. No habla, solo observa. Siempre desde el límite del bosque. Mientras revisaba la conexión en el tecado, mis ojos buscaron instintivamente ese límite del bosque, un muro espeso de árboles de hojas anchas y lianas que crecían sin control, como venas gigantes sobre la tierra. Y entonces lo vi. Entre las sombras, donde los árboles se hacían más densos, algo se movía. No era un juego de luces, no, era una figura. Imponente, anormalmente alta, con un abrigo oscuro y raído que caía hasta sus tobillos y un sombrero de ala ancha que ocultaba por completo su rostro en la penumbra. Estaba inmóvil, observando la casa, observando mi camioneta, y sentí un escalofrío que me subió por la espalda, a pesar del calor sofocante. Me quedé allí congelado, esperando que se moviera, que me confirmara que era solo un hombre, pero no lo hizo. Permaneció como una estatua, una silueta tétrica recortada contra el verde salvaje de la selva. La piel se me erizó.
Aquella figura era demasiado alta, demasiado quieta. Sentí una punzada de miedo, pero la racionalicé. Quizás era un ermitaño, un loco del monte. Terminé el trabajo rápidamente, tratando de no pensar en ello. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente. Al despedirme, doña Rosa me agradeció con una expresión de alivio mezclada con una angustia que no desaparecía. Dios lo bendiga, Miko, y tenga cuidado en el camino. Sus palabras me sonaron más a una advertencia que a una despedida. Pasaron unos días y casi había olvidado el incidente, atribuyéndolo al agotamiento y a la imaginación de una anciana asustada. Pero el viernes por la tarde, llegó un nuevo reporte urgente de doña Rosa. La conexión había vuelto a fallar por completo. Era una falla crítica y debía ir de inmediato. El sol ya empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que pronto darían paso a la oscuridad total. Una oscuridad diferente a la de la ciudad. Aquí en el campo la noche es un telón denso, sin estrellas visibles, sin luna, solo un abismo negro que te envuelve. El viaje de regreso a la finca fue aún más inquietante que el primero. La camioneta se adentraba en la penumbra, las luces altas apenas perforaban la oscuridad. El viento empezó a aullar suavemente entre los árboles, un lamento que parecía venir de las profundidades de la tierra. Cada rama que golpeaba el parabrisas me sobresaltaba. Tenía la sensación de que algo me seguía, una presencia invisible arrastrándose en la periferia de mis espejos retrovisores. Me esforcé por ignorarlo, por concentrarme en la carretera llena de huecos y peligros. Cuando llegué, el silencio de la finca era absoluto, ni un grillo ni un perro ladrando, solo el motor de mi camioneta, que apagué de inmediato, dejando el mundo en una quietud opresiva. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Saqué mi linterna y caminé hacia la casa. Las luces estaban encendidas, pero la escena era extraña. Nadie salió a recibirme. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Un nudo se me formó en el estómago. Algo andaba mal, muy mal. Me acerqué a la ventana de la sala, iluminada débilmente, y lo que vi hizo que el corazón se me paralizara en el pecho. Allí estaba, no a lo lejos en el bosque, sino justo afuera, pegado al cristal de la habitación del niño, cuya sombra se proyectaba en la pared. Era la misma figura alta, el abrigo raído, el sombrero de ala ancha. Pero esta vez estaba tan cerca que pude ver los detalles, pude ver que no era un hombre. Sus dedos largos y huesudos, con uñas sucias y afiladas, se aferraban al marco de la ventana como garras. Su piel no era la de un humano, era de un gris enfermizo, como piedra húmeda o carne putrefacta. El sombrero no cubría completamente su rostro ahora que se inclinaba para mirar adentro. Lo que vi debajo me dejó sin aliento, un jadeo ahogado se me escapó. Dos ojos amarillos fosforescentes brillaban con una luz propia en la oscuridad, fijos en el pequeño que dormía plácidamente. Su boca entreabierta revelaba dientes afilados como agujas demasiado numerosos para una mandíbula humana y una lengua bífida que se movía húmeda entre ellos. No estaba respirando, no se movía, solo observaba con una intensidad que traspasaba el alma. Un escalofrío helado, más allá de cualquier miedo que hubiera sentido antes, me paralizó por un segundo. Esto no era un andariego, esto no era humano, era la pesadilla encarnada, una criatura de la oscuridad que había venido por ese niño. El aire alrededor de él parecía vibrar con una maldad silenciosa, una promesa de horror indescriptible. Reaccioné por puro instinto. Tiré mi linterna, que se estrelló contra el suelo, y corrí hacia la puerta trasera, la única opción. La abrí de una patada, grité el nombre de doña Rosa. La encontré en la cocina, petrificada, abrazando una cruz de madera. Sus ojos estaban vidriosos de terror. Es él, Héctor, es él, lo sabía. La agarré del brazo con fuerza, arrastrándola. El niño, doña Rosa, tenemos que sacar al niño. Entré a la habitación, el olor a humedad y a algo dulzón y rancio era abrumador. El ser seguía allí. Su rostro pegado al vidrio, sus ojos amarillos ahora se habían girado hacia mí, una advertencia silenciosa. El niño, ajeno a todo, dormía. Lo levanté de la cuna, lo envolví en una manta. Suspiré un rezo que no sabía que conocía. Salimos corriendo, la anciana tropezando, el niño en mis brazos, temblando. Corrí hacia la camioneta, el corazón martillando en mi pecho, tan fuerte que creí que me explotaría. Mientras abría la puerta, eché una última mirada a la casa. La criatura se había movido de la ventana. Ahora estaba en el corredor, alta, imponente, sus ojos amarillos, dos puntos de luz asesina en la oscuridad. Su silueta se proyectaba sobre la pared de la casa, y por un instante me pareció ver que se estiraba, que crecía, que las sombras mismas le daban forma. Arrancó la camioneta de golpe, las llantas chirriaron sobre la tierra. Pisaba el acelerador a fondo, el vehículo dando tumbos en el camino de tierra. Miraba por el retrovisor, cada curva, cada sombra, convencido de que vería esa silueta espantosa emerger de la oscuridad y perseguirnos.
El niño empezó a llorar un lloro agudo, histérico, que no lograba calmar. Doña Rosa rezaba en voz alta, una plegaria desesperada que se mezclaba con el traqueteo de la camioneta. No paré hasta llegar a la estación de policía de Villahermosa. Una pequeña edificación solitaria con una bandera de Colombia ondeando lánguidamente en el viento. El sargento, un hombre mayor y de rostro curtido, nos recibió con incredulidad al principio, luego con una gravedad que me heló la sangre de nuevo. Doña Rosa, entre sollozos, apenas podía hablar, solo señalaba al niño y a la oscuridad del campo. Yo les conté todo, mis palabras saliendo atropelladamente, incoherentes por el pánico. Cuando terminé, el sargento se quedó en silencio por un largo rato, sus ojos fijos en el niño, luego en mí. El silbón dijo en un murmullo grave, casi un suspiro: hace mucho que no se oía de él por estas laderas. Es un alma en pena, dicen algunos, otros que es algo mucho más antiguo y perverso. Un ser que se alimenta del miedo, de la esencia de la vida. Se lleva algo, no siempre el cuerpo, a veces solo la alegría, la fuerza vital, la juventud de los niños. Deja un vacío, una ausencia. Siempre ronda las casas solitarias, donde hay inocencia y desesperación, y siempre busca lo mismo. Me miró con una expresión que no olvidaré: tuvieron suerte. No se aparece tan fácil y rara vez permite que uno lo vea y escape. Nos quedamos allí hasta el amanecer. El sol, cuando finalmente asomó, no trajo consuelo, solo una luz cruda que revelaba la fatiga y el miedo en los rostros de todos. Recuerdo que salí al patio de la estación, el aire de la mañana era fresco, pero aún podía sentir el hedor a rancio y a miedo pegado a mi ropa. Al acercarme a mi camioneta para verificar los daños de la carrera, mis ojos se detuvieron en la ventana del copiloto. Allí estaba, una marca, una huella de mano grande, anormalmente larga, con dedos que se extendían de forma grotesca. No era de barro ni de grasa de motor, sino de una sustancia amarillenta, espesa como la cera rancia. Y lo más aterrador, no estaba del lado de adentro del cristal, sino por fuera, y no estaba en posición normal, estaba invertida, de cabeza, como si algo hubiera viajado sobre el techo de la camioneta, aferrándose al cristal mientras huíamos, observándonos a través del metal, esperando su momento. El silbón, la imagen de esa huella de cabeza pegada al cristal, me persigue hasta el día de hoy. No sé qué buscaba esa noche, ni qué es lo que realmente hace. Solo sé que a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, aún siento esa presencia fría, esa mirada amarilla, ese silencio expectante, esperando al otro lado, siempre esperando.